88.1 de Radio Centro desde Radio Centro. Gracias por sintonizarnos a El Diván de los Psicólogos. En este día en el programa tenemos con nosotros la presencia del psicólogo Juan Donato Viñegre Pigmenio, especialista en el modelo cognitivo-conductual, la psicóloga María de la Luz Sánchez Gutiérrez, especialista en técnicas del modelo cognitivo-conductual, y su servidora, la psicóloga Mitzi Yanara Aguirre Gutiérrez, especialista en el modelo cognitivo-conductual. Dentro del programa el día de hoy estaremos hablándoles acerca de lo que es el modelo cognitivo-conductual. El modelo cognitivo-conductual proviene originariamente de los desarrollos y estudios de James Watson. Posteriormente se incluyeron los estudios de Thorndike, Skinner y Bandura. Estos autores se llevaron el camino de la psicología conductista desde el condicionamiento clásico hasta el condicionamiento operante. Tuvieron un punto de encuentro con los modelos cognitivos, con lo que se incluyó la actividad cognitiva dentro del modelo, configurándose lo que hoy se conoce como modelo cognitivo-conductual. La terapia cognitiva fue desarrollada originalmente por Beck, con el objetivo de ser aplicada en la depresión. Se centra en la modificación de conductas disfuncionales, pensamientos negativos distorsionados asociados a situaciones específicas y actitudes desadaptativas. El terapeuta toma un estilo educativo y busca la colaboración del paciente de manera que se pueda aprender a reconocer sus patrones de pensamiento negativo y reevaluarlo. Este enfoque requiere que el paciente practique sus nuevas habilidades entre sesiones mediante tareas para casa y ensaye nuevas conductas. Desde el punto de vista teórico, se trata de un modelo que combina modelos de la teoría de aprendizaje con aspectos del procesamiento de la información. Intentan explicar cómo se instauran las conductas durante la infancia y la adolescencia y se centran en la manera como la conducta humana se aprende o se adquiere. Se da mucha la importancia a la manera en que se procesa la información para intentar comprender ese desarrollo y el posible tratamiento de trastornos psicológicos. Según este enfoque de la conducta es explicada a través de una serie de procesos y estructuras mentales internas, memoria, atención, percepción, siendo por lo tanto las personas seres activos que procesan, seleccionan, codifican, transforman y recuperan información proveniente del exterior. La influencia del medio ambiente es fundamental en la adaptación de las conductas. ¿Okay? La terapia de tipo cognitivo-conductual se basa en el primer momento en los esquemas cognitivos que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de un desorden en particular. Es decir, conocer los procesos cognitivos que median la conducta. Se pretende describir, predecir, explicar y controlar el comportamiento del sujeto. Es decir, hacer hincapié en los procesos o estrategias cognitivas que median entre el estímulo y la respuesta. El uso de los modelos explicativos de tipo cognitivo responden a la idea de que cognición, conducta y emociones suelen estar fuertemente interconectadas y retroalimentadas. Pueden ser estratégicamente útil promover cambios incidiendo en aspectos cognitivos sin negar la intervención en los factores cocausales. Vamos a un corte y al regreso tendremos al psicólogo Juan Donato Viñegre Pigmenio hablándonos acerca de los principales representantes de este modelo cognitivo-conductual. Regresamos. Como sabemos, la terapia cognitivo-conductual aplica los principios y procedimientos empíricos dentro del campo de la psicología, particularmente en el área clínica. La terapia de conducta es el antecedente directo, contribuyendo al desarrollo de la psicoterapia científica. Los fundamentos teóricos que sirvieron como base para su desarrollo son la reflexología rusa y el condicionamiento clásico, el conexionismo de Thorndike, el conductismo de Watson, el neoconductismo de Hall, Guthrie,
Maurer y Tolman. Y por último, las aportaciones de Skinner y el análisis experimental de la conducta. Todos los personajes anteriormente mencionados influyen directamente en el nacimiento de la terapia cognitivo-conductual. Por ello es importante mencionarlos dentro de este programa, ya que con sus aportaciones y descubrimientos sentaron los principios y los métodos que son actualmente vigentes y muy utilizados dentro del campo de la psicología. A continuación mencionaremos a los más destacados. Iván Pavlov. Su gran descubrimiento es el condicionamiento clásico. Sus experimentos con animales estaban centrados en el estudio de los reflejos, comprender la actividad cerebral y la conducta, pero sus descubrimientos se encaminaron a investigar específicamente los reflejos condicionados y los procesos de conducta como la extinción, la generalización, la recuperación espontánea, el bloqueo, la inhibición y la discriminación. Sus principales opciones fueron la investigación objetiva de los reflejos condicionados, objetivismo dentro de sus investigaciones, demostró la importancia del aprendizaje en la explicación de la conducta de los animales y proporcionar un modelo de investigación en la conducta humana. Cabe destacar que la reflexología rusa aportó con sus investigaciones, aunque no tuvieran un interés terapéutico, sí tenían una base sólida de la cual serían precursoras en la terapia de conducta. Los trabajos de Thorndike encajan en la tradición conductista. Él empleó métodos objetivos y rechazó los procesos mentales y la conciencia como objeto de estudio en la psicología. Es considerado también precursor de la psicología educativa moderna. Su principio más influyente es la ley del efecto, la cual establece que las respuestas seguidas de satisfacción quedan firmemente asociadas a la situación, de tal forma que existía una alta probabilidad de que ocurriera nuevamente en la misma situación. Por otra parte, Watson rechazó el estudio del pensamiento. Para él la psicología debía ser totalmente objetiva, dedicada a la predicción y el control de la conducta. Para Watson, la conciencia era un sustituto del concepto religioso del alma, al cual no se podía tener un acercamiento científico. Se centraba únicamente en la conducta manifiesta. El conductismo propone una ruptura radical con las corrientes psicológicas tradicionales que se centraban en la subjetividad. Watson también popularizó y diseminó el conductismo como ningún otro en su época. Las aportaciones más importantes de los psicólogos neoconductistas fueron de Guthrie. Él llevó al máximo extremo el principio de contigüidad, según el cual el aprendizaje solo requiere el emparejamiento del estímulo con una respuesta. Hall plantea la construcción de una teoría formal de la conducta, una teoría hipotético-deductiva de la conducta. Se puede apreciar en sus trabajos la aplicación sistemática e incesante de una metodología de este tipo, según él, proponía que todo psicólogo debía utilizar. Por su parte, Tolman defendió que el aprendizaje era producto de una asociación entre estímulos y no entre estímulos y respuestas. Los organismos no aprenden conductas concretas, sino significados sobre los estímulos que se relacionan con una meta. Maurer formula la teoría de los dos factores o teoría bifactorial del reforzamiento, de manera que existen dos formas de aprendizaje: el aprendizaje de señales y el aprendizaje por soluciones. Skinner es uno de los personajes más influyentes dentro de la psicología. Sus mayores aportaciones son el análisis experimental de la conducta y el condicionamiento operante. Además, él introduce el término de terapia de conducta. Skinner rechazó la psicología tradicional y todos sus conceptos. Colocaba la conducta observable como objeto de estudio de la psicología. Propone dentro de sus trabajos que existían dos tipos de condicionamiento: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es el aprendizaje que se da de forma natural, y el condicionamiento operante propuesto por Skinner
es aquel donde se controlan las variables ambientales con el objeto de controlar, predecir y modificar la conducta. Cabe destacar que sus teorías son utilizadas en otros campos como la educación, la salud, la industria, el deporte, etc. Wolfe es el principal exponente de la terapia de conducta. Él propuso el principio teórico de la inhibición recíproca como base de la intervención que desarrollará para la neurosis, la desensibilización sistemática. Einstein y sus colaboradores centraban su interés en el tratamiento de problemas como neurosis, fobias, agorafobias, tics, tartamudez, mediante la utilización de técnicas como la exposición, aproximaciones sucesivas o la práctica negativa. Otro personaje importante es Bandura y su teoría del aprendizaje social. Él plantea que el ser humano aprende por medio de la observación, es decir, la imitación, superando los límites que tiene el sujeto y adquiere por medio de la experiencia nuevos comportamientos. Sus principales aportaciones son el planteamiento del aprendizaje social, la noción de autocontrol y también es un importante impulsor de los aspectos cognitivos. Es a partir de los años 70 que se le empieza a otorgar una mayor importancia a los factores cognitivos. Aunque ya estaban presentes dentro de la terapia de conducta, fue hasta esta época en que se les da un papel relevante en la adquisición, mantenimiento y cambio de la conducta. El enfoque cognitivo se desarrolla y difunde rápidamente desde la publicación de la obra de Mahoney. Finalmente, podemos decir que todos los modelos cognitivos consideran a la cognición como el elemento más determinante de la conducta. Gracias, psicólogo Juan. Al regreso de este corte comercial tendremos a la psicóloga María de la Luz explicándonos acerca de las técnicas e instrumentos utilizados dentro del modelo cognitivo-conductual. Regresamos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es María de la Luz Sánchez Gutiérrez. Mi especialidad son las técnicas del modelo cognitivo-conductual, de las cuales daré una breve explicación. Comencemos con las técnicas operantes, las cuales constituyen uno de los pilares básicos de la terapia de la conducta desde sus inicios. Aún en la actualidad siguen plenamente vigentes, lo que les convierte en un elemento frecuente del tratamiento cognitivo-conductual en las intervenciones como la educación especial, la educación infantil o la regulación de interacciones sociales. Sus principios básicos son el reforzamiento, castigo, extinción y control de estímulos. Ahora hablaré del grupo de técnicas operantes. Técnicas operantes para el incremento y mantenimiento de conductas. Se apoyan en el reforzamiento, que es sin duda el procedimiento que por relevancia es utilizado para incrementar y mantener conductas. Técnicas operantes para la adquisición de nuevas conductas. Sus procesos se basan en el manejo de consecuencias, centrándose en el incremento, reducción y mantenimiento de conductas ya existentes. Para instaurar las nuevas conductas se utilizan tres conceptos que son el modelamiento, el encadenamiento y la instigación-atenuación. Técnicas operantes para la reducción o eliminación de conductas. En esta técnica, el reforzamiento es sin duda alguna el modelo primordial que se utiliza para incrementar y mantener conductas, para lo cual existen los siguientes procedimientos: el reforzamiento diferencial de otras conductas, diferencial de conductas incompatibles, diferencial de conductas alternativas, diferencial de conductas funcionalmente equivalentes y diferencial de tasas bajas de respuesta. Terminamos con técnicas operantes. Ahora hablaré de las siguientes. Técnica de exposición. Se usan en casos de fobias, ansiedad y control de impulsos, basándose en la confrontación del individuo al estímulo temido o lo que le genera ansiedad, continuando hasta que exista una reducción de esta y así aprenda a canalizar su conducta sin que esto le ocasione malestar ante el estímulo o situación. Sus tipos de exposición son en vivo, simbólica y en grupo. Técnicas de reestructuración cognitiva.
la que resulta básica para el tratamiento en trastornos psíquicos. Se basa en modificación de esquemas del pensamiento por medio de métodos, como identificando sus patrones de pensamiento y generando alternativas cognitivas adaptativas y funcionales. Técnica de modelado. Es cuando un individuo realiza una conducta o bien interactúa en una situación donde el sujeto observe y aprende cómo actuar de una forma concreta, de tal manera que sea capaz de continuar por medio de la imitación. Técnicas de inoculación de estrés. Tienen la particularidad de la preparación del sujeto haciendo frente a posibles situaciones de estrés, pretendiendo ayudar al paciente a comprender cómo puede salir adelante y él autoayudarse. El fin es que las personas se habitúen ante situaciones estresantes sin que se bloquee por sus emociones. Técnica de entrenamiento en solución de problemas. Por medio de ella se pretende ayudar a los individuos a hacer frente a las situaciones que por ellos mismos no son capaces de solucionar. Se orienta para que se visualicen las situaciones complicadas sin que esto los lleve a miedos y ansiedad. Técnica de desensibilización sistemática. Esta técnica es similar a la exposición, ya que marca una jerarquía de estímulos ansiógenos. La diferencia que existe está en el hecho de que anticipadamente se ha preparado al paciente en la ejecución de respuestas incompatibles con la ansiedad. Técnicas de relajación. Esta técnica es la más utilizada en las intervenciones psicológicas. Es uno de los procedimientos que tienen una aplicación diversa. La relajación tiene como objetivo reducir el estado de activación fisiológica, facilitando la recuperación de calma, equilibrio mental y sensación de paz interior. Técnica de respiración. Es un proceso esencial en el que la regulación de la actividad metabólica del organismo se trata de un proceso que se desarrolla en las siguientes fases: la inspiración, pausa inspiratoria y expiración. Existen diferentes tipos de respiración, como respiración costal, diafragmática y abdominal. Técnica de entrenamiento en habilidades sociales. Es un tratamiento cognitivo-conductual en el que se aplica un grupo de técnicas con el objetivo de mejorar la calidad en las relaciones interpersonales, de comunicación y relacionales. Terapia racional emotiva conductual. Consiste esta técnica en considerar al ser humano como un organismo complejo y psicosocial, con metas y propósitos para tratar de conseguirlos. Sus metas básicas son permanecer vivo y obtener el mayor bienestar posible, evitando el malestar innecesario, lo que va proponiendo a lo largo de la vida, proporcionándole felicidad y sentido a la vida de las personas. Terapia cognitiva. Esta técnica hace énfasis en el papel de los elementos cognitivos en el origen y mantenimiento de los problemas psicológicos e invoca la integración de las técnicas conductuales establecidas en la generación y uso de la metodología experimental a manera de monitorizar el proceso de intervención, así como sus resultados terapéuticos. Técnicas de mindfulness. Hace referencia a técnicas de meditación oriental, vipassana y meditación zen. En esto son prácticas habituales dentro del budismo. En el occidente, esta técnica no se identifica solo en la meditación, sino es concebida como un estado de conciencia con la atención abierta y receptiva hacia eventos que están ocurriendo. Por último, está la técnica de sugestión e hipnosis en la terapia cognitivo-conductual. El uso de esta técnica ha favorecido el acercamiento científico. Su principal representante, Bergheim, argumenta que la hipnosis es solo una sugestión, es decir, predisposición a aceptar una idea y transformarla en acto. Dentro de estas técnicas podemos utilizar algunos instrumentos como son la observación, que es donde se emplean registros, listas de cotejo y escalas. La entrevista, en donde se realiza una guía de preguntas y portafolio. También están las encuestas, es decir, respuestas a cuestionarios. Y por último, pruebas escritas, orales, objetivas y estructuradas. Pues de mi parte es todo. Agradezco su atención. Gracias, psicóloga María de la Luz. Vamos a un corte comercial y ya estamos por acabar nuestro programa. No te vayas, regresamos.
Bueno, y dentro de este modelo cognitivo-conductual debemos de saber las instituciones donde podemos recibir nosotros formación académica. Y como primera opción tenemos al Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, que esta es una institución que nace en la Ciudad de México en marzo de 1999 y se obtiene el reconocimiento por la SEP con la denominación Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Conductual Sociedad Civil. Surge como fruto de la iniciativa de un grupo de profesionales de la psicología interesados en aplicar la práctica terapéutica, divulgar la enseñanza, la metodología y resultados de aproximación científica cognitivo-conductual. También tenemos el Instituto de Incosome. Este es un instituto legalmente constituido, conformado por profesionistas que se dedican a la salud mental en sus diversas áreas. Su objetivo principal es la capacitación a través de programas de calidad, a través de la formación académica de sus alumnos y buscando la mejora en el desempeño laboral de sus estudiantes. La terapia cognitivo-conductual en México en los últimos 20 años ha sido tomado un lugar cada vez más importante dentro de la gama de psicoterapias que prevalecen en nuestro país y ha demostrado ser un proceso de intervención aplicable a distintos trastornos psicológicos. Última institución, Centro de Psicoterapia Cognitiva en Quintana Roo. El Centro de Psicoterapia Cognitiva es fundado en el 2009 por el maestro Ari Ben Ortega y el doctor Shikarandar Ortega Aguilar, con la formación y la misión de mejorar la calidad de la psicoterapia en México y difundir los modelos e intervenciones basadas en evidencias. Desde hace 10 años, el Centro de Psicoterapia Cognitiva ha desarrollado la misión de formar psicoterapeutas de élite con la capacidad de entrenar y ayudar a personas con trastornos psicológicos y rasgos disfuncionales de la personalidad. Iniciamos las conclusiones de este programa. Comenzamos contigo, Mari. Bien, pues como conclusión les puedo decir que las técnicas cognitivo-conductuales han confirmado ser de gran utilidad en el tratamiento de los problemas mentales y de conducta. En las áreas de uso se interactúa produciendo y dando mantenimiento a los determinados problemas de forma específica en cada individuo. La forma de aplicar las técnicas nos lleva a una resolución funcional que facilita el ocuparse con eficacia en un reducido tiempo atendiendo problemas psicológicos de los seres humanos. Gracias, psicóloga María de la Luz. Vamos a un corte comercial y ya estamos por acabar nuestro programa. No te vayas, regresamos. Como conclusión, puedo decir que la terapia cognitivo-conductual ha venido a proporcionar sustento a la disciplina psicológica. Recordemos que se centra en el presente y además es útil en otros campos, no solamente en el área clínica, por ejemplo en la educación, la salud, las organizaciones, el deporte y la educación especial. También debemos recordar cuáles son los problemas que se pueden atender por este método. Pueden ser problemas conductuales, de aprendizaje, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, obesidad, trastornos alimentarios, ansiedad, depresión, problemas sexuales, entre muchos otros. Sugerimos a la gente que nos escucha que no dude en poner su confianza y su salud mental en un psicólogo que trabaje o que se rija bajo estos lineamientos. Recordemos que la terapia no es solamente para personas con problemas conductuales o trastornos mentales, sino también para aquellas personas que quieren alcanzar nuevas metas u objetivos y quieran realizar un cambio en su vida cotidiana, además de prevenir problemas que puedan suscitarse en un futuro. Muchas gracias. Gracias, psicólogo Juan. Bueno, y en conclusión, el enfoque cognitivo-conductual es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que lo rodea, y cómo lo que uno hace afecta a los pensamientos y sentimientos sumado a la respuesta del cuerpo físico. La terapia cognitivo-conductual ayuda a cambiar la forma cómo piensa, cómo actúa. Estos cambios ayudan a sentirse mejor, a diferencia de otras terapias. Hablando de la terapia cognitivo-conductual, se centra en problemas y dificultades del aquí y del ahora, no de su angustia o síntomas del pasado. Investiga cómo aprendemos, es decir,
pues principios que explican el aprendizaje tanto de comportamiento deseable como perjudiciales. El que aprendemos es algo que depende de la constitución genética y pues fundamentalmente las experiencias de pues vida particular o intransferible de cada persona. También pues creo que considerar que pues las personas nacemos con una herencia y un pues determinado temperamento. Es la interacción familiar temprana y del intercambio social y cultura, posteriormente donde se produce el proceso de adquisición de nuestra manera habitual de pensar, sentir y actuar, y resultado de ellas pues aprendemos pautas de comportamiento tanto beneficiosas como pues perjudiciales para nosotros. Entonces creo que esto es de suma importancia, que bueno, nos va a ayudar a cambiar la forma de cómo pensamos y actuamos con la terapia cognitivo-conductual. Esperando que haya sido de su agrado, les agradecemos hayan sintonizado a El Diván de los Psicólogos. Hasta la próxima.